Vamos a pedir al Señor su Santo Espíritu para que Él pueda abrir nuestro corazón en esta hermosa hora, nuestros pensamientos para recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por este día tan hermoso que nos regalas, este día en el que venimos a tu casa a adorar tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que hoy no solamente estemos atentos a tu palabra, sino también al ser edificados vayamos y seamos luz y sal de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos leído el pasaje que escribió el apóstol Pedro, su primera carta, y como sabemos, Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Y él escribió esta carta. Y como apóstol, sin duda tenía la autoridad para exhortar a la iglesia. Pero también, amados hermanos, tenía ese corazón de pastor para animar a la iglesia que estaba enfrentando, por lo menos en ese momento, tiempos difíciles, tiempos de dificultad, de persecución. Y entonces la pregunta que nosotros hacemos cuando leemos este texto es: ¿cómo el apóstol anima a la iglesia que está padeciendo persecución? ¿De qué manera el apóstol anima a la iglesia? Y en primer lugar, podemos nosotros encontrar aquí que lo que el apóstol hace es recordar la esperanza que ahora la iglesia tiene en Cristo. Dice el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, hermanos, lo que ahora la iglesia cree es que Jesucristo dio su vida por ellos y entonces tienen una esperanza viva. Lo segundo que el apóstol le recuerda a la iglesia es que los sufrimientos son necesarios y no las puedes exentar. El versículo 6 del capítulo 1 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, la vida cristiana es así. Hay momentos de dificultad, de pruebas. Y lo que indica aquí es que no estamos exentos de cualquier prueba en nuestras vidas. Sin embargo, nuestras vidas no terminan ahí, en el sufrimiento o en el dolor. El versículo 7 nos da la razón, porque dice que la prueba no termina ahí, sino que es el instrumento que Dios usa para que nuestra fe sea formada y fortalecida en Cristo. Por eso el texto dice: cuando sea manifestado Cristo. Y entonces el apóstol inicia hablando a la iglesia, diciéndoles: hermanos, estoy orando por ustedes, estamos pidiendo al Señor que ustedes estén firmes en las pruebas que están viviendo. Pero mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol le recuerda a la iglesia qué es importante estar haciendo mientras Cristo regresa. Porque de algo estamos seguros, es que Jesucristo va a volver, ¿sí? Él regresará por su amada iglesia. Mientras eso suceda, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer, amados hermanos? Dice el apóstol Pedro ahí, en primer lugar, nosotros debemos vivir en santidad. El llamado que el apóstol hace es: hermanos, vamos a vivir en santidad. Dice el pasaje, quiero darle lectura, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice, hermanos, en algunas áreas de nuestra vida. No dice en algunos aspectos de tu vida, sed santos. No, dice en toda vuestra manera de vivir. El llamado del apóstol a la iglesia es a vivir en santidad, pero también a conducirnos con temor y temblor. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si observas estos dos versículos, primero dice, en toda vuestra manera de vivir. Y luego cuando en el versículo 17 dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, lo que está indicando, hermanos, es que de principio a fin, tu vida y mi vida debe dar honra y gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Hemos sido llamados a eso, a vivir en santidad y a conducirnos como lo que somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos del Señor. Somos cristianos. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué es que deberíamos vivir en santidad y en integridad? ¿Por qué lo deberías de hacer? La respuesta lo vamos a encontrar en los pasajes que hoy hemos leído. Hemos titulado entonces este mensaje, el precio de nuestra salvación. ¿Por qué deberíamos vivir en santidad? ¿Por qué la Biblia te llama a ti y a mí a vivir en integridad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo deberíamos de hacer? En primer lugar, hermanos, lo vamos a hacer por agradecimiento. ¿Sí? Porque sabemos que la ley de Dios nos pide que vivamos como lo que somos, como cristianos, como auténticos cristianos. ¿Sí? Sabemos que es necesario vivir de esta manera, pero ¿por qué vamos a vivirlo así? ¿Cuál es la razón? El texto dice, sabiendo que fuisteis rescatado, el pasaje que estábamos leyendo, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. O sea, ese rescate, hermanos, tuvo un precio. Tuvo un precio, no fue gratis. Bueno, a ti no te costó, a mí no me costó nada. Lo hemos recibido por gracia, de eso estamos seguros. Pero alguien tuvo que pagar eso. Tú no lo pagaste, pero alguien tuvo que pagar eso. O sea, tuvo un precio. Por eso el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. El rescate tiene un precio. Por eso dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Amados hermanos, el rescate exigía el derramamiento de sangre, pero no cualquier sangre, hermanos, sino una sangre sin mancha y sin contaminación. Lo que indica entonces que nadie en este planeta podía ofrecer este tipo de sangre, perfecta, limpia, sin mancha, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿por qué Jesús hizo esto, hermanos? ¿Por qué dijo, voy a derramar mi sangre por ustedes? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso tenías algún mérito? ¿Acaso alguien de aquí el día de hoy dice, yo sí lo merecía, yo sí merecía que el Señor derramara su sangre por mí? ¿Alguien se atrevería a decir eso? Alguien podría levantar incluso sus manos y decir, yo sí merezco lo que Cristo hizo por mí. Creo que estamos seguros que nadie aquí merecía eso. ¿Por qué Jesús entonces ofreció su vida? ¿Por qué Él derramó su sangre por ti? ¿Por qué lo hizo? Dice el versículo 20, acompáñenme ahí, yo creo que traen sus Biblias, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra del Señor. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestados en los postreros tiempos. ¿Por qué dice, hermanos? Entonces, ¿por qué el Señor derramó su sangre? ¿Por qué Él dio su vida? Lo hizo por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, debemos explicar un poco cuál es nuestro entendimiento del amor. Porque en nuestra cultura el amor lo definen como sentimientos, ¿sí? Que alguien siente hacia una persona. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, él nos explicó lo que significa el amor. Y en uno de los versículos él dice que el amor es sufrido. Entonces nuestro entendimiento del amor debería de estar en armonía con lo que la palabra del Señor nos enseña sobre lo que significa amor. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No guarda rencor. Todo lo soporta, todo lo sufre. Y eso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, nadie jamás ha hecho esto en la historia. Solo Jesús lo hizo. Él lo hizo por ti y por mí, por amor. No tenemos otra explicación más que eso, el amor del Señor. Por eso Él dio su vida, por eso Él derramó su sangre, lo hizo por amor. Entonces aquí el argumento es, si esto no causa gratitud en ti, algo no está bien. O sea, si yo sé que Jesucristo dio su vida por mí, se entregó voluntariamente por mí, y si eso no me da gozo y alegría y gratitud, algo no está bien. Tal vez no estoy entendiendo muy bien el punto de la salvación por gracia. Por eso la pregunta inicial que hacíamos era, bueno, entonces, ¿por qué yo debo vivir en santidad y en integridad? Primero, por gratitud. Porque hay gratitud en mi corazón por lo que Cristo hizo en mi vida. Segundo, porque esas son las exigencias de la vida cristiana. Es decir, alguien que ha nacido de nuevo es llamado a vivir en santidad, es llamado a vivir en integridad. El versículo 21 del pasaje que estamos estudiando dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, el versículo 21 nos dice, hermanos, que el sacrificio de Cristo hizo que nuestra unión y comunión ahora estén restablecidas. Y por lo tanto, entonces podemos creer, tenemos fe, tenemos esperanza por esa comunión que ha sido restablecida con el Padre. Es decir, ahora que tenemos nuestra nueva vida en Cristo, ¿cómo deberíamos vivir la vida cristiana? ¿Cuáles son las exigencias de la vida cristiana? ¿Podemos vivir de esta manera? ¿Como el Señor nos invita? ¿Y qué es, o diríamos, la característica de un verdadero cristiano? ¿Cómo debe vivir la vida cristiana? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, el apóstol Pedro nos sigue explicando aquí. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es la base, hermanos, para amarnos? Decíamos hace ratos que el Señor se entregó voluntariamente por amor. Es lo que decíamos. Entonces, la base de eso es que ahora tú y yo somos llamados ¿a qué, hermanos? A amarnos unos a otros. Y entonces aquí está
el gran reto y el gran desafío, hermanos, porque la palabra del Señor me dice que yo debo amar a mi prójimo de todo corazón, de corazón puro, dice. Otra versión de este mismo versículo dice, ámense profundamente. Entonces la base de este mandato es el amor de Cristo. En otras palabras, lo que podemos nosotros encontrar aquí es que así como Cristo te amó, así también tú debes amar. Ahora yo quiero preguntar, ¿lo estás haciendo? ¿Estás amando así como Cristo te está amando a ti? ¿Estás amando así como Cristo lo hizo contigo? ¿Lo estás haciendo? Es un buen momento entonces para reflexionar, amados hermanos. Porque el Señor nos llama, nos invita a amarnos unos a otros. Pero eso es uno de los desafíos más complicados de la vida cristiana. En la semana platicábamos con un matrimonio y parte de la plática tenía que ver con eso, de los conflictos que hay. Y hay conflictos en la familia. Y lo que nos platicaban, el conflicto con la suegra. Yo creo que aquí esto no se da, eso nada más se da allá en Monterrey, ¿verdad? Problemas y conflictos en la familia. Es así, ¿verdad? Aquí no hay eso. Qué bueno, gracias a Dios. Y entonces yo le decía, le hablábamos obviamente de la palabra de Dios, le decíamos lo importante que es perdonar. Y entonces ella comentó algo que nos llamó la atención y nos dijo, ¿por qué yo voy a ir a perdonar si la que ofendió fue ella? ¿Por qué tendría que hacerlo yo? Si ella me ofendió a mí. Por eso digo que esto es lo más difícil, hermanos, porque el Señor nos llama a nosotros a amar así como Cristo me amó a mí. Pero Cristo no está haciendo todos los días eso conmigo cuando yo le fallo, ¿o sí? Cuando yo tengo mis errores, Él no dice, a ver hijo, ya, tranquilízate, yo no te voy a seguir amando si sigues con esa vida. Obviamente sabemos que hay consecuencias, pero estamos seguros que el amor de Cristo no cambia, no se altera. Él nos seguirá amando porque eso es lo que Él ha prometido. Entonces la pregunta, ¿por qué deberíamos de vivir en santidad y en integridad? Primero, por gratitud. Segundo, porque esas son las exigencias de la vida cristiana. Somos cristianos y ese es el llamado que tenemos. Y tercero, hermanos, porque la ley de Dios me lo dice. Sí, yo creo que usted y yo creemos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que yo debo hacer eso. Versículo 23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿quién me dice que Cristo me ama? Cristo me amó, la palabra. ¿Quién me dice que yo debo amar así como Cristo me amó? La palabra. Entonces, hermanos, la ley me dice, la palabra de Dios me dice que yo debo vivir de esa manera. El Espíritu Santo, hermanos, aplica la palabra de Dios en el corazón del pecador para que se dé cuenta de su realidad y que solamente Cristo puede romper esas cadenas de pecado, de rencor, de odio tal vez. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tendríamos que comenzar a vivir de esta manera? Así como el Señor me dice. Y la respuesta es ya. O sea, desde ya, desde que nacemos de nuevo, somos llamados a vivir en santidad, en integridad. ¿Y por qué, hermanos? Porque nuestra vida es pasajera. Hoy estamos aquí felices, contentos, alegres, gozosos. Mañana no sabemos. Usted no sabe qué va a pasar mañana.
Y decía a los hermanos allá en la iglesia, tenemos tanta fe en el Señor que nos ponemos la alarma, ¿sí? Ponemos la alarma porque mañana me voy a levantar temprano. ¿Cómo sabe usted que se va a levantar temprano? Pero sí tenemos mucha fe en eso, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Por eso el llamado del Señor, dice el versículo 24 aquí, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Le recuerda este texto a uno de los salmos? Sí, que nuestra vida es así, amados hermanos, como la flor del campo, que en la mañana está bonita, frondosa, pero la tarde es cortada y se seca. Así es tu vida y así es mi vida. Somos como un pensamiento. Esa es la realidad y esa es nuestra condición. Somos como esa flor del campo, como el salmista lo dijo, como ese pensamiento que pronto pasa y volamos. Por eso el Señor nos llama a nosotros a vivir en santidad, en integridad, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro habló de esto? Porque al terminar este pasaje, él nos recuerda, a ver, ¿te has puesto a pensar que tu vida es así, de corta, pasajera? ¿Y por qué tendrías que pasar la vida peleando, discutiendo? ¿Por qué? Mejor aprovéchala para honrar, para glorificar el nombre del Señor. Y por eso nos recuerda que nuestra salvación tuvo un precio. Y cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, nuestro corazón se va a desbordar, en primer lugar, de agradecimiento, de gratitud al Señor. Y por lo tanto viviré con gusto la nueva vida que el Señor me llama, ¿sí? Como verdadero cristiano. Leeré con pasión su palabra, porque ella me dice cómo debo yo vivir la vida cristiana. Entonces yo tengo que leer la palabra, porque aquí me dice cuánto el Señor me ama. Entonces somos llamados, hermanos, a leer la palabra de Dios, no nada más a venir a leer la palabra el domingo, no, todos los días lea la palabra, estúdiela, es el alimento para nuestras vidas, debemos hacerlo. Por eso yo quiero terminar el día de hoy, después de estudiar estos textos del apóstol Pedro en esta carta. ¿Cuál es la realidad y las luchas que tú estás enfrentando hoy? Yo no sé cómo llegaste hoy a este lugar. Tal vez traes alguna preocupación, alguna situación que estés viviendo en la familia, y que eso a veces nos hace olvidar lo bendecido que somos, hermanos. ¿Qué pasa a veces? No somos tan agradecidos con el Señor, sabiendo que de Él recibimos todas las bendiciones. No nos gusta que nos exijan. A veces queremos vivir a nuestra manera y libremente. Pero que la Biblia nos dice que nosotros debemos vivir de esta manera, porque esa es la exigencia de la vida cristiana. Pero cuando yo encuentro esas exigencias, digo, yo no quisiera vivir de esa manera. Y aunque no lo digamos literalmente, con nuestros hechos demostramos que no nos gusta lo que Dios nos exige. No queremos deleitarnos en la palabra de Dios. Decía un amigo que conocíamos, que estábamos compartiendo la palabra, y decía, a mí me aburre la palabra, y si trajera dibujitos y eso, tal vez sí me animaría. Él apenas estaba comenzando la vida cristiana, y decía él que como que no encontraba ese deleite. Y a muchas personas, muchos cristianos les pasa lo mismo.
¿No se deleitan en la palabra de Dios? Hermanos, ahora es cuando nuestra vida debe de estar consagrada al Señor. Pero ¿cómo se va a consagrar si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a resistir las pruebas si no está leyendo la palabra? Si la palabra es el alimento para su vida, ¿cómo va a soportar las pruebas? Pero bien, entonces preguntamos, ¿aún así hay esperanza, hermanos? ¿Aún así tenemos esperanza? Por supuesto que sí, porque el Cristo que el apóstol Pablo predicó es el mismo que nosotros hoy predicamos, en quien creemos y que sabemos que Él no ha cambiado, hermanos. Entonces hoy podemos venir arrepentidos ante el trono de gracia, hermanos. Les aseguro que siempre tenemos acceso a ese lugar. Podemos venir, podemos confesar nuestros pecados. La palabra del Señor nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que la salvación tuvo un precio, pero no queremos vivir lo que ella nos exige, porque tiene implicaciones, hermanos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si sabemos y estamos convencidos que hemos fallado, que le hemos ofendido al Señor, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer usted hoy con eso? ¿Seguirá su vida como llegó el día de hoy? ¿Regresará a casa como vino? ¿O reflexionará de cómo Dios le ama grandemente y que le llama a vivir en santidad y en integridad? Recuerden, nuestra vida es como la flor del campo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Así es que ponte a cuentas con el Señor, porque no sabes qué va a pasar mañana. Cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él se entregó completamente por todos, por ti, hoy que tal vez estás cuestionando el amor de Dios. Porque cuando las dificultades llegan, los problemas llegan, lo primero que a veces hacemos es dudar de Dios, dudar de su amor. Hermanos, cuando eso pase, yo te invito a que voltees a ver a la cruz. Ahí el Señor mostró su amor tan grande por cada uno de nosotros. Y ahí podemos nosotros ver cuánto nos ama el Señor. ¿Tuvo un precio? Sí. Pero el efecto de eso ha traído en nosotros fe, seguridad y un llamado a vivir como lo que somos, como verdaderos cristianos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él confirme su palabra en esta hora. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Tu palabra lo dice, lo enseña así. El apóstol Pedro habló de esta salvación, una salvación tan grande que tuvo un precio porque no fue gratis. Pero el efecto de esa salvación ha traído para nosotros fe, gratitud, confianza, esperanza, pero también exigencias. Somos llamados a vivir en santidad, en integridad, como hijos tuyos, Señor, y que de verdad podamos ser sal y luz de esta tierra. Ayúdanos a hacerlo, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.